vaya conmigo al libro de Lamentaciones. A veces el Señor nos da mensajes que no quisiéramos dar, pero es necesario. Amén. Es necesario. Dios en su misericordia y en su gran infinito amor y fidelidad, Él siempre tiene el cuidado de nosotros. Él siempre quiere sanar, Él siempre quiere restaurar. Y lo que esta mañana o tarde Dios nos quiere hablar es el deseo tan grande de su vida siempre de restaurarnos. Porque como hombres y mujeres de Dios, caemos en errores, caemos en pecado. Y es algo que nos sucede a todos. ¿A quién no le sucede? A todos nos sucede, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que, Padre, te ponemos este tiempo en tus manos. Te pido que bendigas este mensaje, que hables tú a través de mi vida, Señor, que toques nuestros corazones, no para avergonzarnos ni para hacernos sentir culpable, porque tú no haces eso, Señor, sino para sanar, para restaurar, para levantarnos nuevamente o para fortalecernos, Señor, cada día. Ayúdanos en todo momento y bendice nuestra vida, Señor, y seamos esos hombres y mujeres que tú nos has predestinado ser, porque cada uno de los que aquí están, Señor, son tuyos, te pertenecen. Y cada uno de ellos, Señor, tiene un valor grande para ti, Señor. Y cada uno de ellos, Señor, tiene propósito. Hay un plan para sus vidas. Hay un destino para cada uno de nosotros. Y solo tú, Señor, tomados de tu mano, vamos a lograr llegar a ese destino. Porque en el camino hay tropiezos, porque en el camino hay caídas, porque en el camino hay errores, porque en el camino pecamos contra ti, porque en el camino, Señor, te fallamos, pero tú nos levantas una y otra y otra y otra vez. Señor, y por ti y para ti es que estamos aquí. Quizás a veces hemos venido a tu casa sin fuerzas, sin ánimo, sin ganas de estar aquí. Pero el amor, el fuego que has puesto en nosotros es más fuerte. Es más fuerte. Y es lo que nos ayuda a levantarnos cada día para seguir adelante. Señor, bendice este servicio. Que tus ángeles estén aquí, Señor, y tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas de una manera poderosa. Necesitamos un cambio, Señor. Yo necesito un cambio. Yo necesito un cambio de vida, de mentalidad, Señor. Lo necesitamos. Y sabes, ponemos todos los meses pasados que vivimos, bien o mal, lo ponemos en tus manos y lo dejamos ahí, en el pasado. Viene un nuevo año, viene un nuevo inicio, Señor, y que iniciemos bien delante de ti y podamos, Señor, lograr el propósito por el cual tú nos has llamado. Ayúdanos a ser esos hombres, esas mujeres decididas, valientes, esforzados para hacer tu voluntad y para cumplir todo aquello que tú nos demandes hacer, Señor. Te lo agradecemos, Señor, por tus infinitas misericordias, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado.
y no nos dejaste que nos perdiéramos, no dejaste que nos quedáramos tirados, Señor, sino en tu amor, Señor, fuiste y nos tomaste nuevamente de la mano y nos levantaste. Porque así eres tú, amado Rey. Te alabo y te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Lamentaciones, capítulo 5, verso 20 al 22. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos a Jehová, a ti, y nos volveremos. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Amén. ¿De qué está hablando el autor de Lamentaciones? Y voy a entrar un poquito en contexto para entender lo que el pueblo de Israel estaba pasando en este tiempo, porque ellos habían sido derrotados por los babilonios. Y en esa lucha muchos jefes de familia murieron, ¿verdad? Se perdieron. Todas las necesidades que ellos siempre tenían, por ejemplo, el tener el agua, que es tan valiosa el agua, ¿no? El agua, la leña para hacer el fuego, todas esas cosas ellos lo tenían sin ningún costo en los tiempos normales. Pero cuando los babilonios los vencen, los judíos se sometieron a ellos, hicieron alianza, ¿para qué? Para obtener lo suficiente para comer, para que ellos tuvieran o pudieran adquirir, ¿verdad?, lo que ellos necesitaban diariamente para vivir. Pero pues al final la alianza que hicieron con los babilonios no los salvó. Dice, la palabra dice, nuestros padres pecaron. Una vez más, la destrucción de Jerusalén es atribuida a los pecados del pueblo. Si vamos al verso 7, dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Verso 16. Cayó la corona de nuestra cabeza y hay ahora de nosotros, porque pecamos. Amén. Esta generación estaba siendo castigada por los pecados de una generación anterior. Amén. Pero en Ezequiel, si vas conmigo a Ezequiel 18, ahí vamos a ver algo poderoso. 18 del 1 al 4, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrás por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces está hablando, porque ellos el pueblo de Israel tenían ese refrán o ese proverbio, donde decía que los padres que comieron las uvas agrias, dice, y los dientes de los hijos, o sea, ya ven cuando come uno uvas así como que, ay, te cae ácido. Eso significa que le llegaba a ellos esa condición de sentir lo ácido en la boca. A eso se refiere. Pero dice Dios, ya no volverán a usar este refrán.
porque tanto el Padre como los padres son míos, también son los hijos. Y cada uno que peca, ¿verdad? Porque es por separado, la salvación es personal, ¿sí? Es por separado. Entonces, los versos del 8 a 17 de Lamentaciones 5, estos versos describen las calamidades que sufrió Judá por sus pecados, ¿verdad? En el verso 8, dice, siervos se enseñorearán de nosotros, no hubo quien los librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. O sea, tenían que enfrentarse al enemigo para lograr obtener el alimento. Nuestra piel, dice, se ennegreció como un horno a causa del ardor, del hambre, del sol, de la tierra, porque ellos tenían que pelear. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Fíjense, los príncipes a los jóvenes los colgaban de las manos en postes y los usaban como antorchas. Los encendían, los quemaban y los usaban como antorchas para que alumbraran el lugar, ¿no? Todo esto estaba viviendo el pueblo de Israel. Dice, no respetaron el rostro de los viejos, los llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, dejaron de adorar. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por eso se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Aún los animales feroces entraban al pueblo, ¿verdad? A devorar. Todo esto estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Pero miren, el sufrimiento no siempre es el resultado del pecado. Cuando nosotros cometemos pecado hay consecuencias y hay sufrimiento. Pero también hay sufrimiento que no es por causa del pecado, es a veces por causa de servir a Cristo. Y vamos a 2 de Corintios. Amén. Amén. Glorioso Señor. Capítulo 11, verso 23 al 29. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco Pablo. Yo más en trabajo. ¿Sí es ahí? ¿Sí, verdad? Sí. 23. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Todo esto vivía Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez he apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación para todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El verso 9 del capítulo 12 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Amén. Bástate mi gracia, le dice el Señor a Pablo, porque Pablo tenía un aguijón, tenía una enfermedad, había algo que estaba batallando, ¿verdad? Y le decía al Señor, quítame este aguijón, quítame esto. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Dios no le concedió a Pablo su petición, ¿verdad? No le concedió el milagro, pero sí le proveyó gracia para soportar la prueba. Y a veces tú y yo estamos pasando pruebas, dificultades, que la verdad no se compara en nada de lo que Pablo vivió a causa de Cristo. Amén. Sin embargo, el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Aunque Pablo rogó que se le quitara ese aguijón, él descubrió que en la debilidad humana se puede manifestar el poder de Dios en su plenitud. Eso es glorioso, porque entre más débiles soy, más fuerte en el Señor. Entre más digo yo, no puedo más, no sé qué hacer, estoy perdida, ya no sé a dónde ir, mi vida está desfalleciendo. En esa debilidad es donde el poder de Dios se manifiesta. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Y eso es glorioso. Conocer el poder de Dios. Jerusalén había caído. La vida normal ya había terminado. Imagínense, viviendo normalmente, nada nos hace falta, ¿verdad? Estamos tranquilos, contentos, gozosos, venimos a la iglesia, venimos y nos vamos contentos a disfrutar el resto del día, etcétera. Pero de repente viene un cambio, viene una mala noticia, viene algo que nos sacude. Y todo lo normal que estábamos viviendo desaparece. Cuando te dan una mala noticia, cuando te dicen tienes cáncer, o cuando te dicen hay una pérdida, cuando te dicen no hay solución para tu problema, y empiezan las circunstancias de los problemas, empiezan a llegar y todo eso nos roba la paz. Nos empezamos a preocupar, a angustiar, nos empezamos a enfermar, el gastritis, el colitis, todo está mal en nuestra vida. Y la vida normal que habíamos llevado, pues termina en ese momento, ¿no? Y entramos en un proceso, entramos en unas pruebas, entramos en luchas. Pero Dios está contigo. Amén. La victoria de los babilonios, el haberlos vencido, ¿verdad? Devastó al pueblo tanto físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Los deshizo, terminó con ellos. Los versos del 19 al 22 que ya leímos, estos 4 versos son una oración a Dios, ¿verdad? Y empieza que alabándole y pidiéndole restauración. El pueblo pedía restauración. Y tú y yo necesitamos restauración en nuestra vida. Y como les decía al principio, un año que está terminando, un año que hubo muchas cosas vivimos como familias, como iglesia, muchas situaciones difíciles, dolorosas, otras buenas, de bendición, ¿verdad? Avance, crecimiento, etcétera. Pero viene un nuevo año. Viene un nuevo inicio. ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Cómo vamos a empezar ese nuevo año? Arrastrando las cosas del 2024. ¿O vamos a entrar en el 2025 completamente restaurados? Yo quiero entrar restaurada. Yo no quiero entrar batallando con las mismas cosas. Porque yo también batallo.
Amén. La respuesta a esta oración que el pueblo de Dios hizo está profetizada, esa respuesta, en Isaías. Y vaya conmigo a Isaías. Grande es su nombre. Capítulo 35, verso 4 y 10. ¿Ya lo tienen? Porque hoy pues, no tenemos la pantalla, ¿no? Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. ¿Saben Dios qué nos está diciendo en su palabra? Volverá el que nos ha redimido. Estará con nosotros. ¿Sí? Y seremos un pueblo alegre, un pueblo lleno de gozo. El gozo, dice, va a estar perpetuamente en nuestras cabezas. O sea, el gozo siempre está en nuestras vidas. Y dice, va a huir de ti toda tristeza, todo gemido. Pero sabes, necesitamos decirle a Dios, como el pueblo le dijo, restáuranos, restáurame. No quiero seguir siendo el mismo, no quiero seguir batallando con las mismas cosas. Necesito restauración. Amén. El autor está expresando los sentimientos del alma por el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Porque cuando hay pecado en nuestra vida nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Y ellos le preguntan a Dios, ¿por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Estos son los sentimientos que acompañan al distanciamiento que creamos entre Dios y nosotros cuando pecamos. Hay un distanciamiento. Y no es porque Dios se vaya, nosotros nos alejamos. Nosotros nos vamos de su lado, nos distanciamos de Él. Y entonces cuando empezamos a cosechar las consecuencias del pecado, nos sentimos que Dios se encuentra muy lejos. ¿No te ha pasado eso? Que Dios, que oramos, que decimos, que vamos, que hacemos, y no sentimos a Dios. No sentimos su presencia, y eso es doloroso. Y por más que activismo tengamos aquí y hagamos y venimos y hacemos y vamos y venimos y todo participamos y todo esto, pero no lo sentimos ahí. Y sabes, nos enfocamos más en todas las actividades que tenemos, ¿verdad? Tanto en casa como en la iglesia o en el trabajo. Nos enfocamos que nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de buscar su presencia. Nos olvidamos de que Él está a tu lado o a nuestro lado. No le consultamos, no le buscamos, no le adoramos, no le alabamos en toda la semana. Voy a ir el domingo porque ya necesito batería para seguir en la otra semana. No hay nada de eso. Entonces sentimos que Dios está lejos de nosotros a causa del error, a causa del pecado.
Y ese sentimiento va a seguir en nosotros mientras nos mantengamos distanciados de Él. Y entre más nos distanciamos de Él, va a ser más difícil volvernos a acercar a Él. Porque cuesta, porque no es fácil. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y el pecado nos distancia de Él, nos aleja de Él. Pero en Lamentaciones, en el verso 21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vuélvenos al primer amor. Vuélvenos a ese tiempo donde nada nos importaba y nos metíamos en tu presencia. Vuélvenos a ese tiempo donde tú eras el número uno en todo. Vuélvenos a ese tiempo donde mis labios no dejaban de adorarte, de alabarte. Vuélvenos a ese tiempo. Restáuranos, Señor. Restáuranos. El escritor de Lamentaciones dio un giro a esa oración que estaba haciendo al Señor y dijo, restáuranos. Restáuranos. Mira cómo estamos viviendo. Mira lo que nos ha sucedido. Mira, nuestras hijas, nuestras mujeres y nuestras vírgenes están siendo violadas. Nuestros jóvenes están usados como antorchas, quemados. No hay comida, no hay agua, no hay ni siquiera leña para calentarnos. Y reconocemos que son consecuencias de nuestro pecado. Que tú te alejaste de nosotros, Señor, y nos entregaste a los babilonios, al enemigo, porque te dimos la espalda, porque no quisimos nada contigo. Pero aún así el pueblo clamaba por restauración. Aún así el pueblo gemía delante de Dios después de confesar sus pecados. Y miren, cuando tú y yo pecamos, caemos en el error, tenemos que confesar nuestros pecados. Y el paso siguiente es buscar la restauración. Es buscar que seamos restaurados en Él. Renueva nuestra vida. Que ese sea nuestro clamor. Hermanos, renuévala. Arreglas las cosas entre tú y yo. Arréglalas. Yo sé que te he fallado. Yo sé que he hecho cosas que no te han agradado, Señor. Arréglalas. Arregla todo eso que necesita ser arreglado entre tú y yo. Quita de nosotros el pasado. Quita el pasado. Quita todo aquello que nos hizo desviarnos de tu presencia y ayúdanos a comenzar de nuevo. Ayúdanos a comenzar de nuevo. En el libro de Joel, grande es su nombre. Amén. Capítulo 2, versículo 25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice, lo voy a restituir todo aquello que las plagas les quitaron. Les voy a quitar todo eso. Ejército, dice, que yo les envié. Porque este ejército de, aquí hablando en lo natural, insectos, todas estas plagas que yo las envié, se las voy a quitar y les voy a restituir todo lo que les fue devorado, todo lo que les fue quitado.
Lo que perdiste a causa de, te lo voy a restituir. Lo que perdiste a causa de, te lo voy a traer al doble. La langosta, dice, todo lo que la langosta se devoró, todo lo que se devoró, yo te lo voy a restituir. Estas langostas, todos estos insectos fueron enviados por Dios para juicio, para el pueblo, para juicio. Qué poderoso está esto. Dios puede restaurar a las personas quebrantadas y culpables cuando han sufrido bajo el juicio. Hay muchas cosas que tú y yo enfrentamos, no porque el diablo esté ahí haciéndonos sufrir, es porque el Señor está tratando con nosotros. Es porque el Señor está tratando con nuestra vida. Estamos sufriendo a causa de nuestro pecado y Dios está trayendo un juicio sobre nuestra vida. Hay consecuencias del pecado en nuestra vida y la mayor de ellas es la muerte y la muerte espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado. Sabes, a veces hay personas que no falta que nos digan, pues estás cosechando lo que sembraste, ¿no? Sí, aquel hermanito así muy bien portadito, a veces nos dice, has cosechado lo que sembraste, ¿verdad? Y ahora vas a tener que vivir con las langostas el resto de tu vida, ¿verdad? En vez de alentar al hermano, más lo enjuiciamos, ¿verdad? Y a veces seremos como un ave. A un ave cuando se le lastima su alita, pues él ya no puede, esa ave ya no puede volar, ¿verdad? Esa ave ya no puede subir a las alturas. Y a veces se compara con esto, como esa ave que nunca volverá a volar alto porque tiene una herida en su ala. Y así nos pueden comparar a nosotros. Mira, andabas acá, pero la ala se te quebró y ya jamás volverás a andar a esas alturas. Eso es mentira del diablo. Porque Dios es nuestro restaurador. Porque Dios, Él puede hacer levantarnos de nuevo. Puede hacer que tú y yo volvamos a emprender el vuelo a las alturas que Dios quiera llevarnos. Más allá de lo que hemos llegado. A Él sea toda la gloria. El mensaje de la Biblia es opuesto a lo que digan los demás. Es totalmente opuesto. Dios restaura a las personas quebrantadas. Dios restaura a los pecadores, a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros el Señor restaura. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra. Moisés fue un asesino. ¿Sí? Rahab fue una prostituta. Jacob fue un engañador. Pablo fue un perseguidor de cristianos. Sin embargo, fueron hombres y mujeres usados por Dios poderosamente. Entonces, ¿quién te dice a ti que Dios no te puede usar? ¿Quién te dice a ti que Dios no puede elevarte a las alturas? ¿Quién te dice a ti que Dios no puede hacer cosas poderosas y maravillosas a través de ti? Porque Él no nos desecha. Y así caigamos una vez y otra vez en el error, el Señor está con nosotros para levantarnos y nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos que nos hemos equivocado y que hemos pecado contra Él. Glorioso Señor. Miren, hay un error, el peor error o más bien la desgracia que nos puede suceder a nosotros como escogidos de Dios. Que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos, que estemos en una posición, ¿verdad? De influencia. ¿Sabes cuál es la desgracia? Llegar ahí
cuando nuestro carácter no ha sido trabajado, cuando nuestro carácter no ha sido formado. Por eso vienen muchas caídas, porque no hay una formación en nuestro carácter. Y eso es, a Dios le interesa más tu carácter, tu corazón, que las miles de almas que puedas ganar. Necesitamos ser restaurados y renovados en nuestro carácter, ser formados en nuestro carácter. Nos maravillamos y nos gozamos con los dones, ¿verdad? Y wow, los dones maravillosos, ¿verdad? Nos gozamos ver cómo Dios usa, cómo los dones que nos ha entregado. Pero ¿qué de los frutos? Es más importante el fruto que el don. Y el fruto está hablando de carácter. ¿Cómo somos realmente en casa? ¿Cómo somos delante de otras personas cuando no estamos aquí? Aquí podemos aparentar cualquier cosa. Y los veo a todos bonitos y guapos, ¿verdad? Aquí venimos todos muy bien arregladitos. Pero allá, ¿cómo caminamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos desenvolvemos? Es tremendo esto. Es muy tremendo. A veces nos preguntamos, ¿qué se supone que pasa cuando un hombre de Dios cae? Cometer errores no solo te afecta a ti, o nos afecta a nosotros, también afecta a los que están a nuestro alrededor. Y esto deja tu vida expuesta a consecuencias evidentes que empezamos a ver, ¿verdad? O los demás empiezan a ver que tú y yo no estamos bien, que en ti, en mí, algo está pasando. Entonces, existen 3 resultados a enfrentar cuando se comete un error, ya sea moral, emocional y espiritual. Y muchas veces ignoramos lo que vive internamente la persona afectada, más si hablamos de personas que gozan de respeto y reconocimiento. Ay, de aquellos hombres y mujeres que caen, hombres reconocidos, hablando de ministerio. Nos los echamos a todos, en crítica, en murmuración, en juicio. Terrible, terrible. ¿Cómo enfrentar cuando cometemos un error? ¿Cómo enfrentar esa situación? Daño emocional. La caída o el cometer un error es algo que puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Pero la mayoría de las veces el problema está en que tenemos conciencia del daño que se puede hacer, pero de todos modos decidimos hacerlo sin medir las consecuencias. Todos podemos caer, amén. Todos podemos caer en el error. El problema es que tú y yo estamos conscientes del daño que puede hacer si tú y yo tomamos malas decisiones. El daño que se provoca cuando tú y yo, conscientes, estamos cometiendo el error. Estamos dañando a los que están a nuestro alrededor. Pero aún así, estar conscientes, porque sabemos que es pecado. ¿Quién no sabe que es pecado? Ni cuando no éramos cristianos sabíamos que era el pecado. ¿Sí? Pero aún así decidimos hacerlo. Aún así nos dejamos de llevar. Aún así pretendemos hacer las cosas sin medir las consecuencias que esto va a traer. Y como seres humanos tenemos una voz que se llama conciencia. Y la conciencia nos acusa, ¿sí? Nos hace ver
¿Qué estamos mal? Y muy dentro de nosotros hay un sonido de advertencia. Algo nos está advirtiendo. ¿Sí? Algo nos advierte por esas decisiones que tú y yo estamos determinados a continuar a hacer y caemos en el error. Pensar que no habrá consecuencias. No pasa nada. No pasa nada, nadie te ve. Nadie te ve. Ahí en tu recámara, ¿quién te ve? No pasa nada. Amén. El Señor nos ve. Y eso es lo más importante. Él nos ve. Él sabe lo que tú y yo hacemos a escondidas, en la oscuridad. Él lo sabe. A Él no lo engañamos. Amados hermanos, les dije que esto no iba a estar. Y muchas veces las consecuencias de nuestros errores se las atribuimos a Dios. Es que Dios ya no se acuerda de mí, es que Dios ya me dejó, es que Dios no escucha mis oraciones, es que Dios no me responde, es que Dios ya no está aquí, Él se alejó de mí. Y le estamos echando la responsabilidad a Él en algo que no es nada espiritual, en algo que tiene que ver con nuestras propias concupiscencias, que es el deseo de pecar. Esas son las concupiscencias. Y vaya conmigo al libro de Santiago. Hasta calor nos dio, ¿verdad? Gloria a su nombre. Santiago capítulo 1, verso 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El deseo de pecar está en la carne siempre. Siempre en la carne. Está, guarden silencio, por favor. Siempre en la carne está el deseo de pecar. Y esto está en nuestra naturaleza caída. Está en ti y está en mí. Ahí está. Las caídas son el resultado de la falta de carácter, grietas en nuestras emociones y descuido en nuestra integridad y relación con Dios. Por eso caemos, ¿verdad? Por eso tenemos esas caídas. ¿Por qué? Porque no tenemos carácter. Porque nuestras emociones están dañadas. Hay heridas. Y descuido sobre todo con nuestra relación con Dios. Por eso tú y yo corremos ese peligro de caer. Amén. Las caídas nunca serán errores que tengan un plan divino para subirnos a un nuevo nivel. El que tú y yo caigamos en el error y caigamos en el pecado y suframos las consecuencias, eso no te va a llevar a un nuevo nivel con Dios. ¿Sabes lo que te va a llevar a un nuevo nivel? La restauración. La restauración por medio de Cristo, no el pecado que nos aleja y nos separa de nuestro diseño. Cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo confesamos el pecado y pedimos restauración, porque hay que pedirla, pedimos la restauración, el Señor nos lleva a otro nivel.
Porque de todos nuestros errores aprendemos, hermanos. De todos los errores aprendemos y empieza nuestro carácter a ser formado por Dios. El daño moral, todo aquel que sigue un ministro, ¿verdad? Cuando seguimos a aquellos hombres o mujeres que adoran, aquellos hombres y mujeres que son profetas, apóstoles, evangelistas, piensan que ese ministro de Dios es un hombre o una mujer perfecto, que no tiene ninguna mancha, ninguna falla. Los vemos así. Los vemos como hombres y mujeres que no fallan, que no cometen errores, que no caen en pecado. Los vemos así. Y eso no es verdad. Son tan humanos como nosotros. Y les acabo de leer la lista, ¿no? De Moisés siendo un asesino, de Rahab siendo una prostituta. Y muchos ejemplos más. Debemos admitir y saber que bíblicamente todo ministro tiene reglas, sí tiene reglas. Todo ministro, todo siervo de Dios, sea el título que lleve, ¿verdad? Debe de cumplir para ser partícipe de ciertas funciones. Hay requisitos o reglas que cumplir como ministros, como líderes, como pastores, como todo líder. Porque el venir a ministrar a un altar no solo es tomar un micrófono, no solo es venir a orar, no, lleva mucho más. Se trata de tener una vida de devoción, de integridad y pureza delante de Dios y de los hombres. Es una gran responsabilidad. Y todos, yo creo que todos ustedes como yo un día le dijimos al Señor, Señor, yo quiero ser profeta. Señor, yo quiero evangelizar. Señor, yo quiero ser un pastor, un maestro. Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ir a muchos, que me lleves a muchos lugares. Sí, sí se los hemos pedido y Dios nos ha escuchado. Pero hay reglas que se deben de cumplir. Amén. Entonces, como ministros, como líderes, debemos cuidar con celo y temblor nuestro testimonio. Con celo y temblor nuestro testimonio. Tito. Vamos a Tito. Tito está antes de Filemón, antes de Hebreos. Tito capítulo 2, verso 8. Bueno, desde el 6 lo vamos a leer. Dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Y sobre todo para aquellos jóvenes, y no solo de edad, sino aquellos que están comenzando en los caminos del Señor. Tenemos que ser ejemplo. Con todo lo que predicamos, enseñamos, tenemos que ser ejemplo. Y cuando un hombre de Dios pierde credibilidad, debe saber que toda su vida va a caminar con una estampilla o una estampa o un anuncio aquí en la frente que le va a seguir durante toda su vida. Le va a perseguir a donde quiera que vaya. Aún si ese hombre o esa mujer hace resucitar a un muerto o sana a un paralítico, aún haciendo esos milagros extraordinarios, aún va a seguir teniendo la etiqueta, error, pecado, llámese como se llame. ¿Saben? Porque desafortunadamente el ser humano o la naturaleza del hombre no perdona.
y siempre está descalificando a los demás. ¿Sí? Aunque el ministro ya fue restaurado, aunque el ministro ya reconoció su error, se humilló, recibió esa restauración y el Señor lo vuelve a levantar, aún así nosotros le seguimos diciendo, fallaste, eres un pecador. Porque el ser humano tendemos a eso. Nos acordamos más de los errores de los demás que de las virtudes y de lo que Dios está haciendo a través de nuestra vida. No debemos de ser así. El daño espiritual, cuando el hombre falla, le invade un sentimiento que es la opresión espiritual, caracterizada por el peso de la vergüenza, que causa que la persona se aleje y se esconda, ganándole la cobardía. La semana que entra vamos a hablar sobre el miedo, la culpa y la venganza. La vergüenza, perdón. El miedo, la culpa y la vergüenza cuando uno cae en el error. Cuando uno cae. Y es terrible. Amén. Un ejemplo muy conocido es Adán. En el libro de Génesis, cuando cometió el pecado, ¿verdad? Pero en vez de reconocer su pecado, ¿sí? Se justificó. Es que la mujer que me diste. Y así nos andamos justificando. Es que. ¿Sí? Y esto le hizo perder la conexión que él tenía con Dios directamente. Esa relación que era totalmente espiritual, ¿verdad? Hasta que vino su caída, en el momento de su caída por haber desobedecido la ley. Y por haber desobedecido la ley le costó una desconexión de su naturaleza espiritual. Y pues de ahí toda la humanidad hemos sido afectados. Pero Cristo se ofreció como cordero y por medio de su sacrificio trae remisión de pecados. Él nos ha perdonado. Él nos ha dado otra oportunidad. Él está con nosotros. Él pagó el precio. Muerte de cruz. Muerte de cruz. Amén. Hay una naturaleza, hay una sentencia en nosotros que la recibimos a causa del pecado, ¿sí? Que es nuestra naturaleza caída. Somos débiles, podemos caer fácilmente, pero sabes, el Señor está con nosotros. Y por Él somos restaurados, por medio de su gracia que hemos recibido. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios cae, hay un infierno interno que desata la ansiedad, la depresión y la duda, poniendo en peligro muchos años de avance que hemos tenido con Dios, que hemos crecido con Dios, que hemos trabajado, que hemos servido a otros. Corremos el peligro de perder todo eso a causa del pecado. Entonces se desata un infierno. A veces nosotros no podemos o no nos damos cuenta de lo que la persona que cayó en error está sufriendo. Porque hay vergüenza, porque hay culpa, ¿verdad? Hay un infierno que se está ahí, la depresión, la ansiedad, se viene tremendamente en la persona y pone en peligro todos esos años. Miren, hay dos cosas que podemos hacer tú y yo cuando caemos en el error. Dejarnos caer, dejar que nuestro llamado o ministerio colapse, se caiga, se derrumba, o enfrentar con altura y carácter lo que nos compete como hombres que tienen a Dios en su corazón. O como dicen por ahí, ¿no? Tomamos los cuernos, ¿cómo? Eso, tomamos al toro por los cuernos. O enfrentamos nuestra responsabilidad
o dejamos que todo se nos venga abajo. Esto es de valientes. ¿Sí? Esto es de valientes, de reconocer, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname, ayúdame, restáurame. Amén. El enemigo es paciente, ¿saben ustedes? El enemigo está al acecho. El enemigo te está viendo por esa ventana esperando a ver a qué os vas a caer. El enemigo está esperando el cómo, el cuándo y en dónde va a organizar un escenario y te va a poner todo muy bonito y muy llamativo y todo bien para hacerte. Él nos observa. Él nos está viendo. Él está viendo lo que tú y yo estamos haciendo. Él conoce nuestras debilidades. Y Él está al acecho. Él está esperando que se te tuerza poquito un pie para hacerte caer. Él está ahí, viéndote a través de la ventana de tu vida. Viéndote, observándote. Es paciente. Él está esperando el momento para hacerte caer o para hacernos caer. Y es ahí, amada iglesia, donde tú y yo debemos revelar qué tanto nos parecemos a Cristo. Porque Él fue tentado. Él fue, así como tú has sido tentado y yo he sido tentada a pecar, así fue Él tentado. Así fue Él tentado y Él no cayó en las artimañas del enemigo, no cayó en el pecado, no cayó en el error, para darnos ejemplo a nosotros, que con Él todo lo podemos. Amén. Y vamos a volver a leer Isaías para terminar. Gloria a su nombre. Capítulo 35, verso 4 y 10. Toma esta palabra para ti. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán de la tristeza y el gemido. Ponte de pie. Gracias, Padre.